Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Agricultura Prime. Hoy día tenemos los temas que usted está esperando, toda la semana revisamos un poco la agenda noticiosa, así que no se muevan a nuestras pantallas porque tenemos interesantes invitados que se los presentaremos una vez que le digamos, aquí comienza Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Bien, ya estamos de vuelta, nos corresponde presentar a nuestros invitados. A mi izquierda, aunque debería estar a mi derecha, Luis Mayol, por todos conocido, tiene muchos títulos, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, los dueños de esta casa televisiva, ex ministro de Agricultura, ex constituyente, ex rugbyista, ex polero. ¿Todavía sigue jugando polo, mi querido amigo? Con los viejos, sí. Sí, pues, pero me dice el carné porque una caída del caballo a esta altura puede ser peligroso. A mi derecha, un amigo también ya de la casa, José Toro, secretario general del PPD. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y tenemos por primera vez en el programa, al diputado de Amarillos por Chile, el único diputado que tiene amarillos, André Joanet. Él es doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg, magíster en Ciencia Política en la Universidad de Chile, profesor de Historia y Geografía en la Universidad de la Frontera de Temuco, etcétera, etcétera. Un amplio currículum. Bienvenido. Muchas gracias. Y nuestro panelista estable también de nuestro programa, el diputado Guillermo Ramírez, que está cumpliendo una función muy importante ahí junto a ocho diputados para ponerse de acuerdo en el futuro de la nueva Constitución. ¿Cómo estás, Checho? Yo bastante cansado ya, quiero que termine el año para de vacaciones. ha sido un año bien. La política es muy tóxica, es compleja. Estar todos los días 2 horas hablando política, de verdad uno ya llega a fin de año de verdad un poquito cansado. Pero ¿y eso que no estuviste en la convención? Eso es que no estuve en la convención. Oye, ¿puedo hacerte una fe de rata o no? Lo que pasa es que Lucho fue intendente. Así es. Y tú dijiste constituyente. También fue constituyente e intendente. Intendente. Me tocó después ir a ordenarle la región a Andrés. No. Vamos a poner las cifras sobre la mesa y la Araucanía llamas ahí. Pero sí, mira, la próxima vez que me vaya a corregir, asegúrate bien de lo que va a decir. Pero vamos a decir una cosa, teníamos buena relación antes, cuando yo era intendente, y después también. Siempre tuvimos... Como debe ser. Sí, la verdad que llegamos en un momento dado que ya lo vivimos en el pasado, de un quiebre institucional donde el adversario, el que pensaba distinto, era tu enemigo, y yo creo que ese es un error que hemos caído en la política, porque creo que al final de cuentas todos quieren lo mejor para el país, y para eso definitivamente hay que ponerse de acuerdo. Quiero partir con un tema muy contingente que tiene que ver con el paro de los camioneros. Ellos pueden tener legítima razón en el tema de seguridad, pero yo quiero hacer un punto distinto en términos de las peticiones económicas. Chile va a enfrentar un periodo económico muy complejo, y creo que si cada gremio empieza a pedir algunas cosas para su gremio, ya lo que le cedió el gobierno a los camioneros en términos de congelarle 3 meses el valor del diésel son como 1.000 y tantos millones de dólares. Si se le diera lo que quieren, que son 6 meses, estaríamos hablando de un par de reformas tributarias. El PGU entero. Entonces, yo estoy apoyando a los camioneros. Creo que lo han pasado mal, que les quemen sus camiones, que no tengan gasolina, fantástico, pero si todo el mundo empieza a pedir cosas, independientemente que uno esté al lado del gobierno o no al lado del gobierno, Chile tiene que estar primero, y Chile va a tener muchas demandas. Yo quiero dejar planteado el tema porque me gustaría conversar sobre esto usando a los camioneros, pero en general se vienen todos los gremios. Los profesores ya quieren empezar a pedir cosas, los otros quieren empezar.
y como dijo el antiguo presidente Codelco, Chile no tiene un peso, para no decir la palabra. Ofrezco la palabra. Yo lo sufrí hoy día porque Sí. vengo de la sexta región. Anoche no pude pasar a las 9 de la noche en Rengo. Me tuve que volver a San Fernando del Campo y hoy día pasé a las 7 de la mañana. Sí. Y eso va provocando y es complicado, temas porque- de abastecimiento y la Ayer- gente más vulnerable es la más perjudicada. En la sexta región se está cosechando cerezas, que es una cosa muy delicada. Ayer muchas cerezas no pudieron llegar a las plantas, de frío, que no podían pasar. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, hay que tener una visión país. Es una de las cosas que Chile hace mejor hoy día, el tema de la agroindustria, las exportaciones. Hay que considerarlo. Y a mí me llama mucho la atención, porque estos paros los eligen en estas fechas. Acuérdate, cuando yo era ministro, los puertos entraron en huelga también en plena época de exportación de fruta, y la fruta no aguanta. Sí, claro. Entonces, y es mucha la gente que está alrededor de eso. Por eso que yo hago un llamado, hay que tener conciencia. Por eso que los empresarios de los gremios grandes, digamos, que se reunieron con el gobierno, llegaron a un acuerdo que me parece lógico. El tema de la seguridad, yo lo comparto absolutamente. Si nosotros que estamos metidos en la novena región, lo vemos todos los días, ¿ya? Pero lo otro es un exceso. Pedir más beneficios de los que se tienen, digamos, hay que considerar la situación del país. Pues. Así que... Sí, yo espero, ojalá que los camioneros, pareciera ser que hay un cierto problema interno en el gremio de los camioneros, porque algunos de los líderes que se reunieron con el gobierno parece que nos representan a la zona norte, pero aún así, y más allá de esa diferencia interna, creo que hoy día se está afectando la economía del país. Ya hay zonas con desabastecimiento de combustible, o Bayer tuvo que ir camiones de petróleo con resguardo policial, ¿no? Creo que el gobierno dio lo que más podía dar para estos efectos, porque sin duda es un tema de la seguridad, sin duda el alza de combustible es un tema que no solo afecta a los camioneros, sino a toda la población, pero es lo máximo que se pudo dar. Entonces yo creo que también hay que tener cierta conciencia del daño que se está produciendo al país, a su economía, en momentos que de verdad son críticos. Guillermo. Mira, Checho, yo creo que aquí volvemos a la discusión antigua de qué es lo que es una manifestación legítima y cuáles son ilegítimas. Y esta discusión es importante porque muchas veces las personas tendemos a decir es legítimo o ilegítimo de acuerdo a la demanda. Y eso no está sujeto a lo que tú estás pidiendo. Es decir, la justicia o injusticia, lo que tú pides, no hace que los medios que tú elijas sean buenos o malos per se. Yo obviamente siempre he defendido a los camioneros por el tema de la violencia que han sufrido, siempre. Ellos exponen su vida. Tuvimos al final del gobierno del presidente Piñera un par de situaciones terribles de camioneros muertos en el sur. Y por supuesto que los camioneros en esto son víctimas, no son victimarios. Pero no es lícito cortar las carreteras. No nomás. O sea, el país entero no puede estar secuestrado por nadie, ni por los camioneros, ni por los profesores, ni por los médicos, ni por los puertos. Eso no puede ser así. Hoy día nosotros tenemos, y esta es la realidad, un montón de pequeños agricultores que pueden perder todo porque los camiones no van a ser capaces de llegar a donde tienen que tener la cadena de frío, o no pueden llegar a los puertos, o lo que sea. Y muchos de esos pequeños agricultores se juegan no solamente el año, se pueden jugar la vida en esto, si es que están endeudados por haberse comprado el campito recién o para haber podido sembrar y cosechar. Entonces, si tú me dices, mira, los camioneros taparon una fila, una línea en la carretera que ralentizó el tránsito y hizo que hubieran tacos de varias horas, yo te digo, ya, discutámoslo, ya, puede ser. Pero aquí lo que hemos visto es bloqueo de carreteras y eso simplemente no es legítimo. Y yo le quiero decir a los camioneros, y esto va también para los portuarios, va también el día de mañana para los profesores, los doctores y los que sean, que al final este tipo de cosas conspiran contra quienes tenemos simpatías por sus demandas. O sea, yo siempre he defendido a los camioneros, pero ante este tipo de conducta se hace difícil hacerlo. Y al final termina jugándoles en contra. Entonces, yo creo que es muy importante plantear lo que uno quiere con fuerza. En democracia, el derecho de petición es sagrado. El derecho incluso de una huelga es sagrada. Pero hay ciertas cosas que no son aceptables porque pueden dañar muy severamente a otras personas. Y eso no se puede justificar. Andrés, ¿cómo se arregla este tema de
de la violencia, porque en eso estamos todos de acuerdo que uno empatiza con el tema de la violencia, con los camioneros, pero uno no puede empatizar con el corte de vía y tampoco con el exceso de demanda económica, porque todo el mundo está con problemas. Sí. Entonces, Bueno, el otro día algo conversamos de eso contigo en un programa, en otro horario. Aquí tenemos un problema de fondo de Estado, pero ya hace muchos años. Yo diría que hoy día tenemos una estructura de Estado que es de los 90, pero que está operando hoy día, en general. Y el Estado no está dando respuesta, en general, a muchos problemas, naturalmente al tema de seguridad. Un paréntesis, sí, es que en el caso de la Araucanía, muchos son camioneros, pero otros son fundamentalmente son contratistas forestales que operan en una segunda derivada, que no son los camioneros de las vías principales. Solo un paréntesis, pero para el tema de la pregunta, tiene que ver con que hoy día tenemos que hacer un gran esfuerzo que va a demorar muchos años para ponernos de acuerdo, para de verdad hacer una modernización del Estado, un Estado que responda a un país distinto al de los 90, porque hoy día tenemos la misma estructura y la misma formación del Estado 90 que funcionó en los 90, sin lugar a dudas. Lo hablábamos bien, Chile se internacionalizó, etcétera, pero este es un Estado, ese mismo Estado, no digo con más personas, no digo eso, sino que estoy diciendo que es un Estado que aunque tenga muchas más personas, si sigue con la misma estructura y con esa misma forma, no va a responder a la seguridad. Dale un ejemplo Sí. a la gente. Mira, que no es tan metida en la política. ¿Cuáles son, tú crees, que las fallas que tiene este Sí, Estado, mira. que era el Estado del 90 y que tú le cambiarías al Estado del 2000? Yo creo que lo que ocurre con los camioneros, con todos los gremios que hizo Guillermo, es porque en definitiva hay una debilidad del Estado. Hay debilidad de los gobiernos y no tienen capacidad de responder, y finalmente donde hay una debilidad en materia de autoridad, eso te lo traspasa. Y te voy a dar un ejemplo. La frontera es nuestra. La crisis migratoria que tienen es porque nosotros tenemos la misma idea que nosotros íbamos a funcionar con este mismo Estado en materia fronteriza, con la misma dinámica en materia legal, y no ha funcionado, y no funciona. Y hoy día tenemos una crisis migratoria, y esa crisis migratoria nos ha afectado en materia de seguridad. El delito que está entrando por la frontera, no lo digo yo, lo dicen los fiscales, es un delito distinto. Es un delito que tiene otra lógica, que no era el delito, entre comillas, que estábamos acostumbrados. Sí, y pero ese tiene que ver con una falta de Estado respecto de cómo enfrentar el tema migratorio desde una mirada distinta, de un Estado distinto en materia legal, pero también, por ejemplo, lo que yo he propuesto, que es la Policía Militar de Frontera. Lo dijo el otro día el senador Insulza. Hoy, sin militares hoy día no protegemos nuestra frontera. ¿Quién protege? 300 carabineros por turno. Eso es lo que tenemos en la Pues frontera. la frontera que 300 tenemos muy difícil. carabineros por turno. Eso es imposible. Ahora, es complejo tu análisis en el sentido de que de alguna forma está estigmatizando la inmigración. Yo creo que el tema de la delincuencia es mucho más que la inmigración. Lo que pasa es que con la inmigración han llegado bandas, han llegado Estoy de grupos. acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay que tener cuidado porque la gente dice, es que como ha habido tanto inmigrante, hay delincuentes. Y yo te aseguro que el porcentaje de emigrantes delincuentes es mucho menor que el porcentaje de chilenos delincuentes. Pero dos segundos para aclararlo, porque no quiero que quede en duda. Estoy de acuerdo en eso. Pero el migrante, independiente que sea o no delincuente, la migración ilegal que hoy día está a eso me refiero. Por cierto. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo que este es un problema de Estado, obviamente, pero el Estado lo forma tres poderes, y los tres poderes se dan vuelta en círculo, aquí echándose la culpa unos a otros, y no hacen el papel que tiene que hacer cada cual. Por ejemplo, el Ejecutivo, muchas veces, tú fuiste intendente, lo vemos que dicen, oye, tú hablas con los fiscales que no tengo las herramientas. ¿Por qué? Porque no tengo las leyes y las normas adecuadas para poder decretar tal y tal medida, tal cosa. Los jueces te dicen lo mismo. Entonces, tú te vas dando vuelta en círculo. El Ejecutivo dice que no tiene las herramientas ni los elementos para aplicar muchas veces las medidas que corresponden con las policías, con esto. El Poder Legislativo, ¿cuántas leyes tiene el Poder Legislativo, tú que eres diputado hoy día, que se están tramitando hace tanto tiempo? Yo el primer mes que estaba de intendente presentamos en la Araucanía la reforma de la ley antiterrorista, que tiene los estándares de las leyes de los países más democráticos del mundo, si fueron tomadas desde ahí. Porque la ley antiterrorista que tenemos hoy día viene del tiempo del presidente Elwin, que es copiada de la ley española, ¿ya? Y eso ha sufrido muchas modificaciones, tratamos de igual. Ahí se trancó. ¿Quién la trancó? El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Buenchumilla. Después, la ley del robo de madera. Yo cuando fui ministro sacamos la del abigeato, ¿ya? Y la del abigeato que logró terminar prácticamente con el robo de ganado en Chile.
tratamos de replicarla casi igual, que es lo más simple que hay. No lo voy a explicar ahora porque no vamos a meter. ¿Quién la trancó? Pancho Quintumilla. Y recién salió ahora, pero todavía no se puede aplicar, porque el gobierno no ha dictado el reglamento. No, está aplicándose. Pero el reglamento hay no se ha 24 dictado. personas, en este minuto hay 24 personas detenidas por la ley de Rueda Madera, lo ha dicho el fiscal. Pero hay un reglamento que es específico para el tema de del transporte de la ley de guía libre tránsito, que hay una presunción Sí, pero de que la ley se está el camión que se va moviendo sin esa Pero guía. en el fondo hay una falta de mirada a largo plazo de todas las instituciones del Estado y Así quienes es. hacen política. Claro. Y esa mirada a largo plazo para abordar los temas de Estado es la que no existe por falta de voluntad políticas de todos los actores. Y yo creo que hay un minuto en que uno tiene que pensar el bienestar de la República a largo plazo y ponernos a conversar en base a eso. Puede ser que las medidas, por supuesto, no son inmediatas, pero en lo que tú dices, la frontera, bueno, tengamos una policía de fronteras, especializada en la frontera. No puede ser que yo le entregue a Carabineros con todo lo sobrepasado por el control y la prevención en materia de seguridad que estén. Además, una carga como el control fronterizo, teniendo 3.500 kilómetros de frontera. Entonces, hay una modernización que el Estado es necesario tenerla para hacerlo más eficiente y también más eficaz en los problemas que vienen. Pero es una discusión que todos los actores políticos tenemos que tener. Todos los poderes del Estado yo creo que han fallado en materia de delincuencia. Los jueces cuando quieren culpar a alguien lo culpan, independientemente si la prueba era buena o era mala. Aquí estamos con algunos abogados, pero al final de cuentas cuando el juez quiere hacer justicia, hace justicia. Incluso se usan leyes que todo el mundo sabe que no son efectivas, pero las ocupan para poder tener presos a los que quieren tener presos. Vemos cómo la policía pilla a una banda de robo de madera. Los dejan libres, man. El juez lo deja libre porque las pruebas no sé qué y la cuestión técnica, en vez de hacer justicia. Entonces, hay una responsabilidad del Poder Judicial. ¿Para qué decir la responsabilidad del Poder Ejecutivo? Es cosa de leer los twitters de todos los ministros que estaban en contra de Carabineros, que hoy día deben estar muy arrepentidos de esos twitters, y hoy día ellos son los que están con la guitarra en la mano y no tienen otro elemento que Carabineros pero ellos se dedicaron a desempoderar a Carabineros, y para el tema de seguridad es importante que Carabineros esté empoderado. Y el Poder Legislativo, por cierto, también tiene sus responsabilidades con... Ejemplo, el senador Huenchumilla u otros senadores que han votado la mayoría de las leyes, incluso mucha gente que hoy día está en el gobierno, leyes que iban en favor del control de la delincuencia, que las votaron en contra, Guillermo. Entonces, hay una responsabilidad generalizada de todos los poderes del Estado. No se le puede echar la culpa a uno solo, digamos. Sí, y eso pasa porque mucho más importante que la falla de algún poder del Estado en particular es que hay falta de decisión de manera más o menos transversal de combatir la delincuencia y el crimen organizado. Hoy día, por suerte, eso se está quedando atrás, ¿cierto? La ministra Toá dice, mire, hagamos una mesa de seguridad, todos juntos tratemos de abordar este tema y saquémoslo adelante. Pero hasta ese ejercicio, la señal que se entregaba, porque en esto las señales son muy importantes, la señal que se entregaba era que Carabineros no iba a ser respaldado, de que los delincuentes iban a contar con todo tipo de defensoría, que las víctimas no iban a contar con ningún tipo de apoyo del Estado, que la primera línea iba a tener indultos, iba a tener algún tipo de indemnización. Entonces uno dice, bueno, esto es el mundo al revés. Y esas señales hacen que sea imposible, incluso en un país donde las instituciones funcionan bien, hace imposible que se pueda controlar el orden público. Imposible. Entonces ahí hay un tema. Yo creo que la política fue la que nos llevó al problema en el que estamos hoy día. Y por suerte los autores de ese problema hoy día se están dando cuenta de que si quieren que haya un cambio de verdad en el tema del público, las señales que hay que dar son distintas. Yo valoro que el presidente Boric haya hablado de terrorismo en la Araucanía. Es el mayor yo valoro el hecho de que haya una mesa convocada por la ministra Toá. Yo valoro que el presidente de la Cámara de Diputados haya puesto un proyecto de ley nuestro en la tabla, que es la ley Naín, que endurece las penas para quienes agredan o asesinen a Carabineros. Son buenas señales, pero hasta ahora son señales. Hay que ver qué se hace carne de ahí.
que sale de la comisión. Vamos a ver si el presidente Boric dice que hay terrorismo en la Araucanía. Bueno, vamos a ver si él actúa en consecuencia, porque decir eso tiene consecuencias, ¿cierto? Sí, claro. Habrá que aplicar la ley antiterrorista o habrá que hacer algo especial. Vamos a ver si la ley Naín, el gobierno que la pone en tabla, o el presidente de la Cámara de Diputados la pone en tabla, vamos a ver si la votan a favor. Entonces, hoy día las señales son correctas, pero es un comienzo. Esto está recién partiendo y yo creo que es importante ver cómo termina. Oye, para ir tocando otro tema. Perdón, hay que pasar de comentar la delincuencia a combatirla. Sí, exactamente. Eso es exactamente. Oye, pasando a otro tema, que pareciera ser que la opinión pública ha ido disminuyendo su interés. Uno lo ve en la encuesta, el tema de la Constitución, donde usted está jugando un rol importante, jugándosela también contra todo, palos por la izquierda y palos por la derecha, porque muchos fanáticos dicen que la gente rechazó y no se debería seguir con esto, entonces está ahí recibiendo palos, pero yo creo que es de fundamental importancia dar vuelta a la hoja y cerrar el tema. Yo también he recibido palos por decir esto, a pesar de que yo voté rechazo de entrada y rechazo de salida, porque no creía no creía que la solución de los problemas de Chile pasaba por la Constitución. Creo que es el momento de poder hacer algo moderado, ¿ah? Y quiero dar la palabra porque veo que hay gente que está dilatando esto, que están buscando otro momento, otra sensación térmica que les convenga más para hacer una Constitución a la medida de su... Y voy a ser bien específico, o sea, que haya nuevamente un ambiente refundacional para poder hacer una Constitución de ese tipo, viene desde la extrema izquierda. Y por otro lado también está el ambiente de creer que el rechazo le pertenece a un sector nomás y poder prácticamente dejar las cosas como estaban. Doy la palabra porque este es un tema que, si quieres partir tú, Pepe. Bueno, yo creo que es fundamental que... A ver, tenemos que ser capaces de dejar la calculadora de lado. Y lo he dicho, creo que en ambos sectores, y quizás más en el sector al que yo pertenezco, hay una calculadora que está funcionando. Y creo que es necesario salir de la calculadora. Chile necesita una nueva constitución, necesitamos ponernos de acuerdo en tener un órgano que redacte esta constitución, que le dé una constitución neutra. Me parece que los avances en los principios es fundamental, en la comisión de expertos y en el árbitro también ha sido fundamental, pero está dilatado todo por si es electa 100%, si no. Nosotros ahí tuvimos una postura al inicio y hemos planteado otras posturas que ceden desde esas posiciones. En nuestro parecer debe ser, por supuesto, 100% electa, ¿no? Pero creo que las fuerzas políticas tenemos que, de una manera y rápido, colocarnos de acuerdo. Yo valoro también mucho lo que ha hecho Chile Vamos en abrirse a esta situación, en incentivar el diálogo del proceso constituyente, pero creo que de una vez por todas tenemos que acortar los plazos, ya. Oye, se vencen. Pepe, que los políticos estén pidiendo una constitución 100% electa, no es pegarse en los pies, en el sentido de que lo mismo que le pasó a la Concertación, que no defendieron su obra y se compraron los 30 pesos. Lo que pasa es que a mí me gusta ahí el modelo de 78, que es como nuestro modelo base y el pie de convención electa, pero que los expertos sean designados por el Congreso en representación, ¿no?, de las fuerzas políticas que el Congreso tiene, con que además los expertos puedan tener posibilidad de presentar proyectos, presentar normas. Eso da y pondera mucho lo que vaya a ser la discusión de la convención o del órgano constitucional que ocurra. Porque no olvidamos que el Congreso está elegido por la gente también. Sí, adelante. Una palabra antes que hable Andrés, porque, perdona, una palabra antes que hable tú, porque te voy a introducir. Dale. Esto tú no te lo esperabas. Lo que pasa es que Pepe dice que aquí hay mucha calculadora. Yo quiero hacer un reconocimiento a Andrés y Amarillo. Porque Andrés y Amarillo el día martes presentaron una propuesta que es una convención con expertos, solo con expertos nombrados por el Congreso. Y uno dice, bueno, ¿y por qué felicitas a Andrés? Porque Amarillos solamente tiene un diputado, que es el que está aquí presente. O sea, si Amarillo hubiera hecho esto con la calculadora, a Amarillo lo que le conviene es una cuestión 100% electa. Porque puede presentar candidatos y tener, en el fondo, representantes. Pero como Amarillos no tienen ni un senador y solo un diputado, ellos están proponiendo algo que los saca del mapa. Quería en contra de ellos. O sea, claro, entonces es una demostración clara de que por lo menos en Amarillo están haciendo lo que... al país por delante. Están haciendo lo que a ellos, la convicción que a ellos les asiste y no están con la calculadora en la mano. Y eso yo lo reconozco antes que hablé Andrés, porque no lo había dicho en público.
y creo que es importante decirlo. Se supone que este programa es para que peleen la gente de derecha. No, pero después podemos pelear por otros temas. ya. Pero acá Ahora ahí tenemos Pues hay otra diferencia. Tenemos otras chitas que afilar. Exactamente. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros en febrero dijimos que estábamos muy preocupados por cómo estaba yendo la convención. Y desde la centro izquierda es que de algunos sectores nos taparon. Después seguimos avanzando y dijimos, o la convención hace algo distinto o vamos a tener que rechazar, nos van a obligar a rechazar. Y finalmente dijimos, vamos a rechazar. Es que nos dijeron de todo. Poco menos que éramos de derecha, que éramos casi fascistas, o sea, de todo. Y cuando uno mira eso, y mira en el lado correcto de la historia en que nosotros nos pusimos, y digamos las cosas como son. ¿Qué es lo que es la democracia al final? O sea, nosotros éramos antidemocráticos. O sea, toda la gente es antidemocrática. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos la información clara. El combo de la carrera significó 5 puntos de pérdida del rechazo. Si no, imagínate cómo hubiera sido esto. Y le afectó al C2. Ahí está. Vean la academia. Vean la academia de esos días. Ahí está. Y además, eso es así. Pero más allá de eso. Las constituciones europeas serias de países democráticos, de democracia de alta intensidad, según O'Donnell, gran politólogo argentino, la redactó el Parlamento o una comisión. Las comisiones, las constituciones que ha leído más o menos, las bolivarianas, ¿quién la redactó? La de Bolivia, que finalmente la termina, la hace esta constituyente, pero finalmente un grupo de expertos finalmente la termina arreglando para que se apruebe. Encerrado en un regimiento. Encerrado en un regimiento, ¿se acuerdan, no? Bueno, ¿Cómo olvidarlo? la chilena, la constitución que se trató de hacer acá en ese mismo nivel, a ese mismo estilo. Entonces, escucha, los alemanes están muy equivocados, los españoles están equivocados, los franceses están equivocados, los suizos están equivocados, los finlandeses están equivocados. Perdón, y ya intentamos lo otro y fue un verdadero fracaso. Te quiero decir, entonces, escucha, la teoría constitucional, ¿qué dice? Hay un artículo muy bueno sobre esto, un politólogo de la Católica, Negreto, que ha trabajado harto este tema. ¿Qué dice la teoría constitucional? La teoría constitucional dice que los expertos redactan las constituciones. Las constituciones, yo me acuerdo que participé en Alemania cuando se estaba redactando la constitución de Afganistán. Y eran expertos, independiente de lo que pasó después, etcétera, en el Max Planck, en Heidelberg. Entonces, ¿por qué nosotros queremos nuevamente, a propósito, dispararnos contra los pies? Nosotros somos, del punto de vista legal, somos el poder constituyente, ¿o no? Sí, pues. Sí, claro. Sí. Obvio. Y nosotros fuimos electos democráticamente, posterior incluso a la convención, ¿ya? Ahora, es que lo que pasa es que el Parlamento está desprestigiado. Es que no podemos seguir actuando así, porque tú no puedes somos seguir diputados. Prestigiémoslo con esto. Tú no puedes gobernar Mira, mirando la y encuesta. termino con la esto. la encuesta son una fotografía de un momento. En la medida que el Parlamento pueda sacar adelante una constitución, te aseguro que la aprobación del Parlamento va a subir. Un segundo. Yo no soy agrónomo. Yo no sé hacer bonsai. Siempre digo eso. Si a mí me pasan un bonsai, voy a dejar una cosa terrible. Si a una persona que no sabe le pasan una constitución, va a dejar una cosa horrible. ¿Qué es lo que digo yo? Tenemos una gran oportunidad de hacer una muy buena constitución, porque nosotros dijimos algo los amarillos, sí. Dijimos, queremos una nueva, pero buena constitución, no cualquiera. ¿Por qué no le dejamos? Nosotros tenemos aquí tipos que saben de derecho constitucional, tenemos economistas que asesoran a otros países, tenemos cientistas políticos que saben del sistema de gobierno, en fin, ¿por qué no le dejamos a un grupo de gente que sabe, que es representante de los partidos, pero que tenga cierto nivel y que no sea un gran número, a que se sienten y nos saquen una buena constitución y nosotros finalmente la refrende la gente? Perdona Lucho, antes de darte la palabra, ¿cuál es el ambiente que estás sintiendo tú ahí entre los 8? ¿Cuál de las posturas crees tú que puede llegar? No, pero No, es una que- opinión. El famoso grupo de los 8. Lo que pasa es que es un enredo, porque mira, hay 4 propuestas sobre la mesa. La de amarillos, que dice que todo sea designado, que sea un comité de expertos finalmente que haga la Constitución. La nuestra, que trata de replicar un poco el Senado. La de los demócratas, que también intenta replicar un poco el Senado. Y la de el gobierno, digamos, los partidos oficialistas, que se parece más bien a la Cámara de Diputados o a la convención que fracasó. A mí, para serte bien franco, me parecen viables o me parecen responsables 3 de esas 4 propuestas. Me parece que el oficialismo es totalmente irresponsable, porque al final uno dice, ¿cómo vamos a tener un resultado distinto si hacemos más o menos lo mismo? Entonces, ahí me responden no, porque hay bordes, o no, porque hay árbitros. Yo digo, pero si
esto no se trata solamente del resultado final del texto, se trata también del proceso. Van a estar a la batalla los combos, se van a cancelar unos a otros, va a haber de verdad diálogo, van a haber de verdad acuerdos, porque acuérdense que nosotros lo que necesitamos al final de este proceso es que toda la gente diga, ya está, esto es súper legítimo. Pero si volvemos a tener un circo, por muchos bordes que tengamos, vamos a dañar seriamente la legitimidad y del puede que proceso. se rechace de nuevo. Entonces, claro, Luis Mayol y Pepe. Oye, Luis Mayol y Pepe. bueno, después Mira, sigo contando. yo comparto un poco lo que ha planteado Amarillo. Te voy a decir por qué. Porque yo viví 12 meses en la convención internamente. Uno tiene una formación de abogado. Hay unos que dicen, bueno, pero el plebiscito de entrada, el 78% dijo que quería una nueva constitución con un proceso. Pero eso ya se terminó. Lo dijo Se el terminó. presidente, ¿Ah? Lo dijo el presidente Boris. Sí, pero el Por 78% no quiso dar un salto al vacío como el que dimos, sino votó por eso. Así es. Yo te digo, yo con la formación que uno tiene y siendo optimista, dije ya perfecto, vamos a trabajar como hay que trabajar en hacer una convención, una constitución. Una constitución es un pacto de convivencia social en que hay que ceder, ¿no es cierto? Hay que estar dispuesto a escuchar, a argumentar y tratar de llegar a un mínimo común. Esto no ocurrió nunca. Oye, en el acto inaugural ya nos convencimos casi todos que esto era imposible. Entonces, cuando tú ves que no hay expertos, que son muy pocos los que habían, muy pocos, no es por nada, pero el sector nuestro, que éramos 37, la mayoría eran profesionales y tuvimos muy buen apoyo en los institutos, Instituto de Libertad, Libertad y Desarrollo, Idea País, que eso todo, y tratamos de hacer la pega, pero no nos tomaron ni de apunte con nuestra iniciativa, nunca. Porque era una ideología demasiado. Entonces, volver a eso, como dice Guillermo, con ese planteamiento que está haciendo el oficialismo, es una locura. Pepe, Lo pongamos un poquito el contexto, porque hay 3 propuestas de las 4 que existen que son con órganos 100% electos. Y la diferencia son los números. Sí, claro. 50, Y el rol de los 60 expertos. o 100. Pero creo que además el rol de los expertos hay más cercanía de llegar a acuerdo en términos de que un experto puede proponer normas y que finalmente influye en la discusión que se da en la convención. Nosotros estamos bien en disposición de ceder a pesar del planteamiento inicial nuestro que tenía que ver con un órgano de 100. Pero vinculante las propuestas de los expertos, ¿no? Si no es vinculante, ¿Vinculante en qué sentido? que lo que ellos dicen tiene que quedar. Claro. Porque la propuesta, No, pero usted, depende del incidente. Déjame Pero va a ser bien para que pueda incidente. explicarlo, porque en la propuesta de usted sale escrito esta frase, y habrá un comité de expertos, que la idea es que empiecen a trabajar en el verano, que harán un anteproyecto no vinculante. Entonces, cuando uno lee anteproyecto no vinculante, uno dice, bueno, eso es como una minuta, Claro. es como el texto de la presidenta Bachelet. Tiene 2 partes el órgano de los expertos, que es efectivamente un anteproyecto no vinculante que sirva de base para la discusión, pero también que puedan proponer normativas mientras se está ocurriendo la discusión de este órgano nuevo, ¿no? Y por lo tanto los electos de esa convención van a tener que tomar la decisión, votar a favor, en contra, abstenerse, en fin. Pero digo yo, Y dame eso medio segundo. ¿Por qué no? Es que dame un segundo. Mira, la socialdemocracia europea, Sí. de llegar al 50 y 60, y también el humanismo cristiano, en fin, y los partidos conservadores fueron los grandes precursores de estas constituciones que yo acabo de hablar, la constitución del 48 alemana, en fin. ¿Y por qué nosotros, que sabemos que el experimento funcionó mal en otros países, que ha funcionado mal en América Latina? O sea, América Latina está súper complicada. Y que no funcionó mal a ¿Cuál nosotros. ¿Cuál es el problema? Esto es muy democrático. El Partido por la Democracia, los socialistas, Renovación Nacional, la UDI, todos tendrán sus representantes y su gente, que vamos a ponerle, la idea también es ponerle, no es que vaya, cualquiera va a ser experto, escúcheme que les diga, perdóneme que insista. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué queremos parecernos? Yo no tengo problema, yo soy súper latinoamericanista y me he dedicado a ese tema permanentemente. Pero ¿por qué queremos parecernos a países que le ha ido mal con el tema constitucional? ¿Para qué decir? La constitución boliviana es pura aspiración. Vamos a volver nuevamente tenemos el derecho a ver la luna. Perdónenme que les diga, porque esas eran las cosas que se discutían en eso. ¿Vamos a estar en eso? ¿O vamos a estar con tipos que son profesores en Derecho Constitucional, sentados uno a otro, donde saben que no se van a andar con cuentos, y en definitiva? Porque si me dicen que los expertos le van a proponer a la convención para que la convención vote, bueno, dejemos a los expertos que sean los que estén adentro. O sea, yo tengo la convicción de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y para eso la elección de un órgano es fundamental. Alemania. Ahora,
No es que democrático. sea 100% expertos, tampoco te garantiza un buen resultado. Si uno ve la convención, que fue un fracaso, que fue terrible, que además relevó, y qué bueno que así sea, que en política la forma y el fondo importa, porque fue un desastre, había muchos expertos. ¿No? No, pero eso lo dijimos Habían nosotros antes. profesores, pero nadie habían lo decía. profesores de reputadas escuelas de derecho, Pero muchos culpa que abogados. Entonces, bueno, ¿eso garantizó el Pepe resultado? querido, No Pepe garantizó querido. el resultado. Pero lo yo creo alemán- que Y ahí nosotros la- podemos yo mezclar. creo que en Pepe este querido. caso, pero demasiado. Pero ¿por qué le resultó a los alemanes? ¿Por qué le resultó a los ideología. franceses? ¿Por qué le resultó a los suizos? ¿Por qué le resultó a los finlandeses? ¿Y por qué no le resultó a los bolivianos, a los venezolanos, en fin, a los ecuatorianos? Entonces, hay ya. más ejemplos de no Tenemos que hacer resultar la las pausa. El ejemplo constituyentes. los españoles, Sí, pues. o los españoles. ¿Por qué le resultó a los españoles? Está- Los está socialistas, 91% de aprobación Claro. tuvo lo que propuso el Sí, comité sí. de expertos con el Tuvo gobierno. también el pacto de la el gobierno gobierno de- Hablamos, no. acompañado también de otras reformas necesarias y sociales. O sea, para mí nosotros Pues, pero hoy día- ideal. porque además, perdona, y no me quiero morir, porque hoy día tenemos una catástrofe en materia de seguridad y una crisis que viene durísima en materia económica. Dejémosle a un grupo de personas que saben esto, etcétera, que nos vamos a poner de acuerdo, que sean los mejores de cada uno, porque puede que sean ni militantes de partido. Ojalá, pero tipos que más o menos. Pero no arreglemos las representen. pensiones. Tenemos que ir a la pausa, lamentablemente Perdón. tenemos que cortar un poquito el programa. 30 segundos. Te quiero dejar plantear una pregunta, Pepe. En realidad tú estás en minoría aquí y yo te voy a defender, yo me voy a pasar por el lado tuyo. ¿No se ha notado? No, No, estamos a todo. Oye, tú defendiste durante mucho tiempo en un programa de televisión muy exitoso también el apruebo. ¿Sigues pensando que era una buena idea aprobarlo? No me lo conteste. A la vuelta. A la vuelta. Es para dejar enganchar a la gente. Vamos y regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Le habíamos dejado hecha una pregunta a Pepe Toro. Si a la luz de todo lo que ha pasado después del plebiscito y también de la respuesta masiva de la gente, ¿tú sigues pensando que era una buena idea apoyar el apruebo? ¿Ah? O sea, el apruebo para reformar, que era el apruebo que nosotros apoyamos, sí, sin duda. Porque ustedes aprobaban para reformar. Sí, que no es una prueba seco. Nosotros entendíamos que el texto tenía muchas deficiencias, pero tenía grandes avances para el país, como el establecimiento de derechos sociales y la convicción de que Chile sea un Estado social y democrático de derecho. En ese avance, sin duda, no nos arrepentimos para nada, porque además, en los principios base de este acuerdo que se está construyendo, está la declaración de que Chile debe ser un Estado social y democrático de derecho. Sí, pero aunque esté en la base de lo que... Porque eso suena súper bonito y políticamente es súper correcto y da dividendo. El tema es que si tú no acompañas un Estado de Derecho con incentivo a que el Estado reciba recursos, Sin y duda. cómo recibe recursos el Estado, mediante el crecimiento. Y esta Constitución de alguna forma no tenía nada que impulsar el crecimiento y el desarrollo, simplemente determinar, como determinó Bolivia, que Bolivia tenía derecho al mar. Ahí estamos, letra muerta. Yo comparto contigo que... Tiene derecho al mar, pero si tú no tienes los recursos para dar esos derechos, Es que comparto todos contigo los eso. queremos, ¿sí? ¿Ah? O sea, comparto contigo que garantizar derechos por derechos puede ser muy lindo en el texto, si no va acompañado con crecimiento económico, con inversión, con innovación, que permita finalmente generar un modelo de crecimiento y desarrollo del país que permita a su vez garantizar los derechos que están escritos. O sea, son ambas cosas. Y en ese modelo de crecimiento y desarrollo del país, por supuesto, los privados cumplen un rol fundamental. Sin duda, ¿no? O sea, uno no podría desconocer el rol en el crecimiento que los privados han tenido, pero también el Estado puede tener un rol. No solo de fiscalización, no solo en materia de regulación, sino también de generar incentivos o de tener empresas que los privados no estén invirtiendo en ciertos sectores que pueden ser estratégicos. Entonces, una mezcla entre lo privado y lo público, creo yo que finalmente permite que el país crezca. Para ese crecimiento se traduce en ingresos y esos ingresos permiten tener entonces los derechos sociales garantizados. Pero, por ejemplo, en Chile tenemos dos grandes empresas mineras. Una que es estatal, que es Codelco, y otra que es privada, que es Soquimich. Soquimich le entrega más recursos al Estado que Codelco.
¿Cómo entiendes tú eso? Bueno, Cuando- ese ejemplo, piensa en los canales de televisión. Po. Los canales privados pagan impuestos Sí. y el canal público se come subsidios que le tiene que entregar el Estado de vez en cuando Entonces- porque si no quiebra. pero- Entonces, ¿de Checho. dónde nace esta creencia que el Estado es un buen gestor? Checho. ¿Ah? Pero es que lo que pasa es que el Estado de derechos, no de derecho, de derecho, si hablando que de eso tiene que ser un pacto social, hay que reconocer que en el artículo 19 de la Constitución actual está considerado un Estado de derechos, pero que fueron derechos establecidos el año 80, 81, y que hay que modernizarlo. Un ejemplo, está considerado, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua. ¿Ya? Bueno, y el presidente Boric firmó un proyecto, una ley hace poco, en que modernizó ese término, en que lo hizo concesionable para algunas cosas, derecho de aprovechamiento para otros, y da certeza jurídica para que la gente pueda desarrollar, de esos 340.000 dueños que hay de esos derechos, puedan desarrollar sus proyectos. Eso es lo que hay que hacer. Pescar lo que había, ver acaso cómo lo podemos modernizar, llevar a la cosa actual. Pero para eso necesitamos sentarnos todos a conversar con apertura de mira, argumentar, dispuestos a escuchar argumentos y llegar a un consenso. Ahí tenía un ejemplo. Bueno, ya que agarramos la deriva económica en esta conversación, yo quiero poner otro tema, que es la situación económica, que hablamos de seguridad, que es una de las cosas que le importa a la gente, y también a la gente le preocupa mucho la situación económica, y efectivamente todos los economistas que estudiamos el tema coincidimos de que se viene mal a la mano. Y no veo a un gobierno reaccionando realmente con incentivos. Ayer el presidente en México, reunido con los empresarios, por un lado invitándolo a invertir en Chile, pero por otro lado diciéndole que en Chile había un quiebre social y que hay que despejar la incertidumbre si queremos. La inversión se atrae despejando incertidumbre. Y estamos llenos de incertidumbre. ¿Cómo lo hacemos para que el tema económico que se viene malo no golpee tanto a la gente? ¿Quién ofrezco la palabra? Quería partir. Yo puedo hablar de eso. Mira, Estamos aquí. yo hace un rato me alegré y dije que el gobierno había dado un giro en materia de orden público, que claro, todavía falta ver los resultados y que efectivamente se haga carne de lo que se está hablando, pero valoré el hecho de que estamos viendo un cambio de actitud. Creo que en materia económica es todo lo contrario. Estamos condenados al fracaso y al desastre económico. Este gobierno nos va a arrastrar a un punto en el que la economía se va a transformar en la principal preocupación de los chilenos. Hoy día es el orden público, en no muy poco tiempo más va a ser la economía. Y es porque en esta materia el gobierno insiste en hacer cosas que lo único que hacen es dañar la economía y por lo tanto dañar a las familias y a la clase media en particular, que es siempre la que más se resiente cuando hay una crisis económica. Estoy pensando en tres cosas que antes he mencionado acá, pero es importante. Primero, el gobierno tiene parado todos los proyectos de inversión importantes en Chile. Y algunos de ellos que ya han tenido que ser discutidos en comités de ministros los han parado definitivamente, lo cual genera obviamente un desincentivo brutal a grandes inversiones, que son las que te pueden mover la aguja del crecimiento. Segundo, el gobierno ha puesto demasiado en duda, y el gobierno lo sigue haciendo hasta la última gira del presidente Boric, antes de México, el tema de los tratados internacionales, que los vamos a revisar, que las side letters, que es un desastre. O sea, básicamente está entregándole señales a los inversionistas extranjeros de que Chile no es un lugar seguro para invertir, porque ni siquiera están dispuestos a respetar la palabra empeñada con otros estados, porque queremos revisar todo. Entonces, eso le hace mucho daño a la economía. Tercero, las pésimas reformas. Yo siempre he hablado acá de la reforma tributaria. La reforma tributaria del ministro Marcel es mucho peor que la reforma tributaria del ministro Arena. La reforma tributaria del ministro Arena pretendía recaudar menos que la de Marcel y con instrumentos no tan torpes como la de Marcel, y aún así logró terminar con los 30 años de crecimiento económico en Chile. Ahí se acabó, el 2014. Esta reforma es mucho peor y va a dejar la escoba completamente en la inversión, y yo no sé por qué esta cuestión suena. Y la reforma de las pensiones ahora. Fíjate que hay un informe del 2017 del Banco Central que explica cómo afecta al crecimiento de la economía del país si toda la plata se va a las cuentas individuales o si toda la plata se va a un fondo de reparto. Y dice que si toda la plata se va a cuentas individuales, el PIB tendencial por año crece un punto. O sea, todos los años crecemos un punto más gracias a eso. ¿Cuál es la explicación? Hay más
ahorro y por lo tanto hay más inversión y eso genera al final un punto más de crecimiento. Y dice a su vez que si todo se va, esto lo hizo hasta a propósito de la reforma de la presidenta Bachelet, que eran 5 puntos, y dice, pero si los 5 puntos se van a reparto, se lesiona la economía más de un punto. ¿Por qué? Porque nos comemos todos los costos negativos de que la mano de obra sea más cara, esa plata se gasta, no nos comemos ninguno de los beneficios que tiene el hecho de que vaya al ahorro. Entonces, hoy día, ¿qué dice el gobierno? Mire, mi reforma a las pensiones, los 6 puntos van a reparto. Los 6. Y la economía va a crecer gracias a esto 1,1% más al año. Y uno dice, perdón, ¿por qué si va todo a reparto va a crecer más? Incluso lo que decía el Banco Central, que si iba todo a cuentas individuales. ¿Cómo se explica eso? Entonces, saltaron las universidades, saltaron los centros de estudio, a decir al gobierno, muéstrenle los números, esta cuestión no calza. Y el gobierno está atrapado. El gobierno, sí, les vamos a mostrar los números, los vamos a invitar a un desayuno. Ahí estamos, todos esperando los famosos números, que a mí me recuerdan a los números de Arena. Arena decía que con su famosa reforma tributaria Chile iba a empezar a crecer a un 4% al año. Y uno decía, ¿y qué fue lo que pasó? Todo lo contrario, números fantasmas. Y hoy día estamos viendo exactamente el mismo comportamiento que las reformas del gobierno. Entonces, entre las reformas, los tratados internacionales y los proyectos parados, no tenemos vuelta. Chilenos, preparémonos. Este gobierno va a destruir la economía ¿Te puedo dar y la dos próxima cifras? elección va a tener que ver con este tema en particular. Mira, cifras cortitas. Luis, Jorge. Todavía nos acordamos todos de la crisis subprime, ¿ah? Y la crisis asiática. Nos acordamos, porque fue grave. Bueno, una fue con un 0,8% de decrecimiento y otra fue con un 1,1%. Y todos los organismos internacionales, incluso el Banco Central, habla que el próximo año vamos a pasar los 2%, el 2% de crecimiento. Ojalá Eso es que mucho. no. Ojalá que Y sí. Va a además, ser con el una doble. diferencia, que vamos a tener el próximo año una inflación alrededor del 7-8%. O sea, estamos en esta inflación, con una inflación alta y con crecimiento negativo muy grande. En las otras crisis que yo les nombré, como Chile era un país estable, y todo el mundo tuvo la crisis, igual que ahora, pero era que no estaba con reformas de pensión, con reformas tributarias, con ninguna de estas cosas, Tenía equilibrio en la balanza. llegó plata. Y por eso que el precio del dólar en esas crisis era muy bajo. Y eso ayudó a sujetar la inflación. En 3-4 meses la teníamos parada la inflación. Porque llegó plata a Chile. Porque Chile era un país como refugio, seguro. Pero hoy día no, pues, no está ocurriendo eso. Porque estamos metidos entre todo este berenjenal de reformas y cosas. Así que el panorama que se viene no es fácil. Entramos con esto al club de los países latinoamericanos. Crecimiento de 1,2% promedio, que es el tendencial. No solamente, el otro día hablé con un alto ejecutivo de Switch, que es este banco que tienen todos los países para las transferencias monetarias, y yo hablé de la cifra que teníamos en Chile, de la cantidad de dólares que habían salido ya. Y después de la comida me llamó y me dijo, multiplica eso por 3, ¿Sí? porque lo oficial es la cifra que se está dando, pero nosotros creemos, ha salido mucha plata, entonces en vez de captar inversión, la estamos alejando. ¿Cómo paramos esta situación? Yo siempre he sido un optimista en la vida. Yo creo que este gobierno tuvo 2 momentos. Lo tuvo muy rápido, sí. Y el 4 de septiembre. Aprendieron en 8 meses. Sí. Y lo bueno, sí, hay 2 cosas buenas. Primero, Guille lo dijo de alguna manera, que otra cosa con guitarra, y por tanto ahora en materia de seguridad ya no es llegar y tirarle piedra a los carabineros. No es tan fácil. Ahora, aunque estén al otro lado, no es llegar y vulnerar una de las instituciones más importantes en materia no solo de orden público, sino en definir lo que es el Estado de Derecho. Pero digo eso porque en el segundo tiempo entra la tan vilipendiada concertación. De alguna manera, y digamos las cosas como son, Carolina Toá, Ana María Uriarte, y a pesar de todo Marcelo y todo representa. O sea, hoy día el gobierno, el problema que tenemos en el país es que hay una parte del gobierno en que quiere de verdad ordenar la casa, pero les cuesta porque le tienen puesta el freno de mano. Y yo creo que por ahí sí tenemos una esperanza. Y por eso que tenemos que reivindicar el Parlamento. Por eso que no tenemos que emporcar y chapucear el Parlamento. Porque yo creo que ahí se va a dar un espacio efectivamente para darle a estos ministros que tienen esa vieja tradición concertacionista del acuerdo, que están ahí, y que quieren en el fondo y que nosotros también los empoderemos. Y por lo menos en eso he estado yo, ¿no? Trabajando para empoderar a Carolina Toá, que está metida en un tema, en el tema de seguridad, a Ana María Uriarte, en que tratemos de conversar, a Marcel, etc. Y digo eso porque si ustedes se dan cuenta,
la ministra vocera, de un tiempo a esta parte, ya no aparece tanto como aparecía antes. De antes del 4 de septiembre era permanente. De hecho, salió de viaje un tiempo a ver esto de los fake news y estas cosas, porque en el fondo el plato fuerte se lo está llevando quienes de alguna manera le dieron gobernabilidad a este país y una buena gobernabilidad los primeros 20 años de la democracia. Pepe Toro. Sí, y digo, ¿y sabes por qué? Porque el tema de la gobernabilidad es claro. Es verdad lo que tú dices, Guillermo, respecto de las discusiones que estamos teniendo. Pero nosotros tenemos que tratar de darle gobernabilidad para que efectivamente la gente quiera venir a invertir. Pepe, ¿quién está gobernando? El presidente, por supuesto. Está muy bien, está bien entrenado. Eso sin duda. ¿Quién está gobernando? El presidente. Pero no, sí, sin lugar a duda, pero me refiero si el presidente efectivamente está apoyándose por la concertación, porque ve que por ese camino suben las encuestas. Cuando se acerca a los 30 años suben las encuestas, cuando se acerca a los 30 pesos bajan las encuestas. Es una buena analogía. Es una muy buena analogía. Pero, yo creo que hoy día hay una reivindicación de esos 30 años con quienes están sirviendo de sostén en el gobierno. Y en eso la ministra Toá, la ministra Analia Uriarte, el ministro Marcel, sin duda están haciendo su mayor esfuerzo para sacar adelante y para darle gobernanza a este país. Yo creo que hay un sector político que aprendió y que entendió que era distinto gobernar, que no era pura el propio consigna. presidente lo dijo en Temuco, perdón. El propio presidente lo ha dicho. El propio presidente además lo reconoció en el cónclave también. Creo que se han dado muestra. Ahora, yo creo que en los temas más económicos todavía falta desideologizar la discusión. Pragmatismo. ¿no? Pragmatismo real y concreto. Y efectivamente creo que ahí está el gobierno al debe. Yo espero y estoy convencido que el ministro Marcel va a elaborar propuestas adecuadas, porque efectivamente el próximo año se viene muy duro. O sea, cuando no hay crecimiento, la pobreza va a aumentar, pero la el desempleo va a aumentar. El problema, Pepe, para contradecir un segundo, el problema, Pepe, es que tú lo dijiste muy bien en tu primera respuesta. El que gobierna es Boric. Si dependiera de Marcel, sí, claro. Así es. la reforma tributaria que se presentó no se había presentado jamás. Pero como el presidente y el que manda es Boric, Marcel no puede sacar el impuesto a las utilidades retenidas, no puede sacar el impuesto a los super ricos, no puede sacar todas las reformas absurdas y abusivas que hay al código tributario. Entonces, él no lo haría, pero lo está haciendo porque, como tú muy bien dices, el que gobierna es Boric. En estos 8 meses, el presidente ha demostrado que tiene una capacidad de aprendizaje infinita. Y cada vez más se va a convertir en un muy buen socialdemócrata, a pesar de que a algunos no les guste. No, pero yo diría de reconocer. Te mira para atrás. Digamos que es un buen gimnasta, que le salen bien las volteretas. Yo creo que ha generado aprendizaje y entiende que hay que tomar decisiones que a veces no son para tu galería, sino son en bienestar del país. Creo que el presidente va a ir hacia allá. A mí no me cabe duda que en conjunto con el ministro Marcel van a elaborar una agenda de crecimiento, de productividad, de inversión pública y privada. Hay que mover al país también a través de las concesiones, aunque un sector de la izquierda no le guste. Mira, tú sabes por qué, esto lo dijo Lucho y lo dijo el Checho, y nos juntamos las dos puntas. Mira, ¿tú sabes cuándo entraba más plata a Chile? En los últimos 25, 30 años, cuando el mundo estaba en crisis. ¿Sí? Tú lo dijiste cuando dijiste que éramos un refugio, y tú lo dijiste cuando hablaste de la cantidad de plata que ha salido. ¿Por qué pasaba eso? Porque cuando el mundo está en crisis, los que tienen que invertir lucas, los bancos internacionales, los grandes fondos, dicen: yo tengo que invertir en todos los continentes, porque tengo que diversificar el riesgo, porque el mundo está en crisis. Tengo que invertir en Latinoamérica también. Y mirar a Latinoamérica, y como el único país de Latinoamérica que era sólido, era Chile. Entonces, cada vez que había crisis... el Banco Central había subido la tasa. Bueno, entonces, cada vez que había crisis en el mundo, en Chile bajaba el dólar, porque toda esta plata que se invertía en Chile llegaba al dólar, entonces bajaba el dólar, por la cantidad de liquidez que había, bajaban las tasas de interés, y Chile empezaba en una especie como de espiral positiva, cuando todo el resto del mundo estaba en crisis. ¿Por qué? Porque éramos el país serio de Latinoamérica, y como había que diversificar, al invertir en Latinoamérica, invertían en Chile. Estos años que vienen ahora, particularmente en 2023, va a ser el peor año para la economía mundial en 25 años. Y a Chile no va a entrar un peso. Porque la expresión que tú usaste me pareció maravillosa. Volvimos a ser un país de Latinoamérica. No, y más que eso, que si tú tuvieras plata, ponte que la gente haga ese ejercicio en su casa. Si usted tiene una fortuna, a lo menos dice: espero las definiciones, que se resuelva lo de la Constitución, lo de la mano de obra, cuánto me va a costar invertir en Chile, lo de las leyes.
está lleno de incertidumbre. Y eso es lo que a mí me llama profundamente la atención, que el gobierno no esté empeñado y poniendo patas en el acelerador para ir despejando esas incertidumbres que son absolutamente necesarias para que... Cuando más subió el valor de la tierra fue en esas crisis. Porque como había un derecho de propiedad Claro. que era creíble en todo el mundo, la gente venía a invertir a Chile. Así Yo es. te digo, las tierras en nuestra región subieron de $5.000 a $10.000 en crisis. Porque la gente invertía ahí, pues, porque Pero- había un derecho de propiedad que te daba seguridad. Todo es sistémico, por eso yo insisto en el tema constituyente y por eso insisto en los expertos, porque además tenemos una cantidad de incertidumbre tal que finalmente vamos a llegar a la fórmula nuestra. Miren lo que les digo. ¿Por qué? Vamos a llegar A la fórmula nuestra de los amarillos, perdón, de los... Pero ¿tú estás de los- presagiando que el acuerdo va a ser más o menos lo que ustedes Sí, proponen? mira lo que te digo, Guillermo. Mira, Guillermo. Esto es... Espera, mira lo que te voy a decir. Argentina es un país rico de verdad. Venezuela es un país de rico de verdad. 1990, Lucho, tú te acuerdas perfectamente, nosotros éramos el sexto en América Latina. Los argentinos no solo nos miraban para el lado, nos miraban para atrás y los venezolanos igual. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con Chile? Es que nos argentinicemos en muchos sentidos. Y si nos argentinizamos, la diferencia es que no tenemos el fondo que tiene Argentina. Nosotros no tenemos ese la fondo. base. No tenemos la No te- riqueza. No tenemos eso. Por tanto, Dice que Argentina crece de noche cuando los argentinos así. están durmiendo. Por tanto, la posibilidad es que efectivamente, como dice el tango además, ¿Verdad? pegamos cuesta abajo en la rodada, eso es súper. Y después subir nos va a costar mucho. Por tanto, con toda esa cantidad de incertidumbre, y por eso el tema constituyente es muy importante, porque es otra incertidumbre más, ¿no? Si tú comienzas a generar certezas, y una certeza es que tú dices, hay un equipo de personas que sabe y que está haciendo una constitución, eso es una certeza para gente que quiere invertir o que no quiera sacar su plata, muy importante. Y así, ¿saben qué? No, mire, el país lo hizo bien, lo hizo como los europeos. Pero si en general los chilenos u otros dicen, ¿saben qué? Esto va a terminar como en Bolivia o puede terminar igual, como era efectivamente previo a la prueba del rechazo, los capitales se ven para afuera y eso es real. Y finalmente, ¿a qué le va a afectar? A la gente más modesta, porque es la que no puede efectivamente arrancar y sacar su plata para afuera. ¿Quién te va a invertir cuando se aprobó un texto constitucional en una convención que terminaba con el derecho de propiedad sobre las concesiones mineras, sobre las concesiones acuícolas, sobre la tierra, porque la tierra sin agua no vale nada, donde el pago previo era una cuestión indefinida, ¿ah? Que era justo precio? ¿Quién te va a venir a invertir cuando ya hubo Por ese eso- ejercicio que por se eso aprobó? que tenemos una oportunidad de Oye, dar certeza a nosotros- todas las fuerzas sí. políticas Así es. democráticas Sí, Pepe. en esta oportunidad. O sea, Mira. yo creo que aquí hay una revalorización de la política y de los partidos como nunca. Ahora, Oye, no podemos pero ¿cómo defraudar Pepe? nuevamente a la Pero gente. ¿cómo borramos esa mayoría que hubo para eso? Las certezas no se Oye. dan con discursos. No, no, se dan sin con duda. hechos, se dan Querido con Pepe. leyes. se dan Por con- supuesto. O sea, tú... Hay puedes- hay que materializarlo. Checho, Claro, y ese es el problema que yo no veo que se esté materializando. Nosotros, también hay un- al pueblo mapuche le tenemos dos deudas. Una que es la deuda histórica y esta deuda de ahora. Porque el pueblo mapuche, con una sabiduría, mayoritariamente a todo el resto de Chile, va de un 80%. Donde está el mundo mapuche, le dijo no. O sea, nosotros queremos otra cosa. Imagínate la sabiduría del pueblo mapuche, al que nosotros reivindicamos tanto, es tan sabio que dijo, ¿saben qué? Nosotros no queremos esto, no queremos ni plurinacionalismo, ni justicia indígena. ¿Quién la va a aplicar? Yo estoy Los de acuerdo. miles de loncos que hay, los cientos de loncos, perdón, que hay en la Araucanía. ¿Quién va a aplicarla? ¿Qué significa plural? No. Lo mismo, por eso el tema de la certeza. Yo insisto en el tema y voy a seguir martillando en ese clavo, que es que yo prefiero pasarle y darle la confianza. Creo que nos equivocaríamos menos con gente que además nos representaría a las distintas culturas políticas, ¿ya? Para que se pongan de acuerdo. Y desde el Parlamento lo apretaríamos para que se pongan de acuerdo. O sea, apretaríamos en el sentido presionaríamos. Oye, yo los quiero llevar al último tema porque se nos está yendo el tiempo, que de alguna forma alguien lo mencionó aquí, que la ministra, tú dijiste que la ministra no estaba apareciendo mucho, de hecho se había ido al extranjero a una convención sobre las fake news y qué sé yo. Es cierto que hoy día es más difícil gobernar para cualquier gobierno cuando cada ciudadano es dueño de un canal de televisión. O sea, yo con este teléfono podría subir esta cuestión a las redes sociales, este programa, y soy dueño de mi propio canal. Y hay todo un tema con el tema de la censura, que hay un sector del gobierno que también le gustaría meterle mano a esto de ver los canales de televisión, las radios, qué sé yo. Control de medios, sí. ¿Ah? Control de medios, básicamente control de medios. La pregunta es, porque yo estoy de acuerdo que debe haber algún tipo de control. No cualquier persona puede decir lo que quiera de otro y que salga
Pero mi control es ex post y no ex ante. Porque ex ante hay un sensor. Sí. ¿Y quién determina ese sensor? Quería poner ese puntito como último punto porque ya nos quedan 10 minutos de programa. Muy breve, en Chile tenemos el siguiente régimen. En Chile no hay censura previa, dice la Constitución. Esa es toda la clave, la palabra previa. ¿Eso qué significa? Libertad. Que significa que tú puedes decir lo que quieras, pero te que hace puede ser respuesta. sancionado después si lo que dijiste fue injurioso, o fue ofensivo, o generó algún tipo de problema o alguna tipificación penal. Eso lo dejarías igual. Porque en el fondo, porque esa es la clave, que no hay censura previa. Entonces, si yo me paro aquí o en un canal de televisión y acuso a alguien de cometer un delito que no cometió, digo, la ministra Vallejo se robó no sé qué, cosa que es falsa. Bueno, va a salir al aire, porque no hay censura previa, pero después yo voy a estar paseándome por tribunales, por terminar pagando multas y una serie de cosas. Eso es lo que hace una democracia. ¿Y qué es lo que pretende hacer la izquierda, lo que Sí. pretende hacer la izquierda es decir, mire, nosotros vamos a ver previamente quiénes son los dueños de los canales de televisión, por ejemplo, de la radio, para que esta cuestión sea pareja. Entonces, previamente yo voy a resolver. Ya, este es un medio más de derecha, entonces aquí falta compensar con un medio que sea más de izquierda. Y van a haber ciertos temas, porque en esto meten también las normas de negacionismo, ciertos temas que previamente nosotros vamos a advertir que no se pueden decir. Entonces, vamos a limitar el debate, vamos a poner temas tabú, y uno dice, bueno, pero la libertad de expresión pareciera ser el derecho cívico más importante de todos. Sí, claro. Y uno dice, y claro, junto con la responsabilidad que yo me hago responsable de lo que digo, pero acá se pretende controlar en manos de quién están los medios, cuál es la línea editorial de los medios, y eso empieza a ser censura previa, que es justamente lo que la Constitución hoy día impide. Pepe, Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice. ¿pero qué significa Guillermo, entonces porque, esta idea del control de medios? Es una No idea de lo los sé. comunistas nomás, no del socialismo democrático. No lo sé. Yo creo en la libertad de las personas en general y en su máximo esplendor. ¿no? Uno es responsable de hacer con su vida y con su cuerpo lo que quiera y sobre todo de decir lo que quiera decir. Por supuesto, todo dicho tiene responsabilidad y todas las acciones tienen responsabilidad y uno tendrá que dar cuenta de aquello que dijo, ¿no? Si injurió a alguien, si ofendió a alguien, tiene que responder por eso. Yo creo que si uno quiere diversificar los medios de comunicación, que entiendo que es un problema de diversidad, porque algunos suponen que le pertenecen solo a un sector político, uno debería generar los incentivos de que más personas inviertan en medios de comunicación y puedan meterle competencia a la industria, más que entrar a censurar o a ver y determinar cuál es la línea editorial de los medios. Yo creo que cada medio debe tener la línea editorial que quiera tener. Eso es parte de la democracia. Creo que el principio de la democracia es la libertad de expresión y un derecho humano básico y fundamental. Mira, yo creo que, para que voy a repetir lo mismo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que el control a la injuria, al daño moral, se hace a través del Código Penal. Y si hay que modificar el Código Penal, modifiquemos el Código Penal para que sea más eficiente, sea más corto hacerlo. El negacionismo es el que me preocupa a mí. Nosotros lo sufrimos en la Convención. Se aprobaron normas que le prohibieron a mucha gente y pasaron muchas de los nuestros al Comité de Ética. Incluso hubo un convencional, Jorge Arancibia, que por haber sido almirante, a pesar de que fue senador y todo, lo excluyeron de una comisión. Senador electo, hay que decir. ¿Ah? Senador electo. Senador electo. No, sí. No designado. No, y electo convencional, digo, en una gran votación. Fue censurado en una comisión. Que se le prohibió hablar y se le prohibió asistir. Así que ese tipo de cosas a mí me Nosotros preocupan más. Todas las Porque- conductas totalitarias tenemos Claro. que combatirlas, Yo sean tengo, del sector que sea. mira, yo tengo un tema ya, se los quiero decir muy francamente. Yo estoy un tema con esto. A mí me gusta a la española y a la alemana, se los quiero decir. En Alemania, cada uno es dueño de su Twitter, pero con nombre y apellido. Cada uno es dueño de su Facebook con nombre y apellido. Es Sí. un, un gran punto. el sí, que Eso sí, está muy bien. Sí, porque ¿sabes lo que pasa aquí? En las redes sociales, que ese es uno de los temas, en las redes sociales aquí, la denostación que hay, porque Tremendo. te siembran una cantidad de cosas, Uf, y después de eso, desinstalar eso, deconstruir eso, es tremendo.
Entonces, aquí nosotros sí, en eso tenemos que, y la otra vez estuvimos conversando en la Comisión de Seguridad Ciudadana, porque estábamos tratando este tema, y nosotros ahí con Diego Chalper queremos avanzar efectivamente en una legislación que se haga responsable, que cada uno sea responsable de su propio Twitter, de su propio, con nombre y apellido, porque si no esto da... Me parece que es básico. Da para todo, y en lo mismo que en el Facebook, porque si no finalmente... La instalación de mentiras respecto, por ejemplo, de los políticos o respecto de la gente que se dedica a las comunicaciones u otra cosa, es tremendo. Y después queda instalado. No, gran idea. Es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para empezar a terminar con las fake news. Una sola frase sobre el tema de la pluralidad de medios, que es lo que el Partido Comunista más alega. Cuando tú le preguntas a la gente de derecha cómo son los medios en Chile, te van a decir, no, los medios son de izquierda. Y cuando le preguntáis a alguien de izquierda cómo son los medios en Chile, te van a decir, no, los medios son de derecha. Sí. Eso habla bien de los medios. Sí, claro. Porque al final la gente que es de derecha siente una cierta decepción de que no representan su idea y la gente de izquierda le pasa exactamente lo mismo. Entonces, aparentemente los medios ya están logrando incomodar al poder y yo entonces no veo por qué habrá que preocuparse tanto de qué sector son. Querido amigo, lamentablemente llegamos al final. Como siempre le damos un minuto a cada uno de los participantes de este programa para que lo ocupen para lo que quieran. Pueden denostar porque después van a venir las demás pero pueden decir lo que quieran. Vamos a partir por Mira, yo cortito, a mí me preocupa el futuro. Yo tengo una formación republicana, creo en la república, en la separación del poder del Estado, y creo y apoyo lo que están haciendo el grupo que está conversando por esta nueva constitución. He quedado muy contento con lo que he escuchado de Pepe, de lo que está haciendo Amarillo, sé lo que está haciendo nuestro sector, y tengo la esperanza que vamos a llegar a un resultado positivo, porque si no aprovechamos esta oportunidad, Chile no tiene el futuro que nosotros nos merecemos. Una constitución tiene que ser un pacto de convivencia social, ¿no es cierto?, en que hay que ceder, porque ahí aseguramos las próximas 2 o 3 generaciones. Y nos sacamos el tema constitucional de la cabeza y nos dedicamos a arreglar los otros problemas que son graves, la delincuencia, las pensiones, qué sé yo. Pero es la oportunidad que tenemos ahora y yo creo que se está yendo por un buen camino. Creo que hay mucha sensatez. Muchas gracias. Mucha sensatez. Así que eso es lo que... Muchas gracias, Luis Mayol. Pepe. Mira, hay un hecho que a mí me sorprendió, que es el allanamiento de las bodegas de La Polar por supuesta venta de mercadería falsa, ¿no? Creo que en estos tiempos donde más que nunca se requiere responsabilidad también por parte de los empresarios, este tipo de acciones dañan el mercado y dañan la confianza que la gente debe tener con el mercado y con las empresas. Yo espero que la Fiscalía investigue hasta el final y que se condenen lo máximo que se pueda condenar, porque este tipo de medidas daña a todos los chilenos y sobre todo a la gente que más necesita. Sin lugar a dudas, nadie va a proteger ese tipo de práctica, ni en el sector privado, ni en el sector público. Bueno, yo voy a Andrés. insistir, como dije que iba a martillar siempre ese clavo, voy a insistir en lo que hemos señalado y yo quiero tratar de dejarlos convencer y que fueran como yo lo imaginé, según dice Serrat en una canción que se llama Sería Fantástico, sería fantástico. Porque yo de verdad siento que tenemos la capacidad para que a los distintos sectores políticos, a la cultura política de este país, a la gente de este país la represente académicos, gente que sabe de constituciones y hagamos una constitución de nivel para el siglo XXI. Así como se hizo hace ya casi 100 años, 1925, donde se trató de hacer las dos cosas y finalmente fueron los expertos los que terminaron haciendo una constitución que creo que era una buena constitución para ese momento. Yo creo que hoy día tenemos esa oportunidad. Yo quiero que se dejen convencer, que nos abramos, que es una cuestión muy democrática, que los países más democráticos del mundo y a los que le ha ido bien la hicieron. Porque además al final vota la gente. Y porque al final nosotros vamos a hacer el camino que está probado, que no funciona, cuando este camino que funciona y está probado, lo podemos hacer. Guillermo. Bueno, yo me voy a Muchas gracias, Andrés. Yo me voy a colgar aquí del clavo de Andrés, que me dice que va a machacar ese clavo. Nosotros hemos dicho desde el principio en la mesa de negociación por el tema constituyente, no nos importa de qué color sea el gato, lo que nos importa es que case ratones. ¿Qué significa eso en castellano? No nos importa si es 100% electo, no nos importa si es mixto y no nos importa si es 100% designado, en la medida en que el sistema que nosotros ideemos en su conjunto
tenga los resultados que nosotros esperamos. Una convención sobria, moderada, seria, que sea capaz de generar los incentivos para llegar a acuerdos y que el resultado entonces final sea un texto que todos podamos decir es un buen texto, hay que votar a favor en el plebiscito de salida. Y por lo mismo hemos dicho que hay que tener la mente abierta. Así que al menos tu propuesta en el sector de Chile Vamos, no estoy hablando solamente por la UDI, porque esto es lo que hemos planteado como Chile Vamos, el sector de Chile Vamos va a ser tomada en serio. Y si también los partidos oficialistas están dispuestos a asumir esta lógica de que no importa qué color sea el gato, sino que lo que importa es que case ratones, entonces quizá hay alguna opción de hacer algo parecido a lo que ustedes están proponiendo. Y si no, estamos abiertos a algo mixto, si no, estamos abiertos a algo 100% electo como lo que hemos propuesto, pero aquí lo relevante es no tanto preocuparse de la calculadora, como decía Pepe al principio, sino de llegar a un buen acuerdo que le dé estabilidad al país. Yo quiero agradecerle por este nivel de conversación. Ojalá que todos los debates tuvieran este nivel de conversación, porque yo creo que la gente en su casa de alguna forma saca conclusiones, abre un poquito la mente. Siempre hay que poner al país primero. Y yo insisto en el clavo mío. Vamos despejando incertidumbre. Se necesita de sobremanera inversión para lo que se viene. Sin inversión, nada de lo que queramos hacer se puede hacer. Por lo tanto, a todas las autoridades, a todos los poderes del Estado, tratan de ir despejando incertidumbre para atraer el ahorro y la inversión a nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias.